Hola a todos, yo soy el león. Rugió la bestia en medio de la avenida. Con Javier. Sí, para que saludo. ¿Qué haces, Javier, querido? ¿Qué tal, ¿Cómo te va? Esteban? ¿Cómo estás? Un gusto. El gusto es mío, es un placer estar aquí. Enfocalo, Javier, para que arrancamos. Para que no sé qué pasó. A ver. Ahí estamos. ¿Qué haces, Javier? Vamos Todo de nuevo. bien, todo Sí. bien. Gracias por Quería venir. agradecerte por la invitación y es un placer y quería felicitarte por... Se han viralizado algunas notas que has hecho espectaculares, la verdad que dignas de admiración, y te puedo asegurar que en algunas de las notas demostrás tener mucho más conocimiento de economía que los propios economistas. Sí. O sea, los economistas no saben nada, porque si yo tengo más conocimiento que ellos, los economistas no saben nada. Primero, gracias. No, es que el problema radica en que cuando vos estudiás economía te forman en un paradigma que no es útil para la sociedad esencialmente, es útil solo para los políticos. El Estado no te da la educación que vos necesitas, te da la educación que le sirve. Y eso es tremendo, eso en los programas o sea, y esto es independiente que la institución sea de gestión estatal o de gestión privada, porque los programas, o sea, están condicionados y lo que hacen es adoctrinar gente en favor de la religión del Estado. Entonces, hay muchas cosas que se perdieron, a veces ¿La no... escuela doctrina o la universidad doctrina? En realidad en Argentina todo es adoctrinamiento. Todo es adoctrinamiento. Sí, de hecho hace unos días se viralizó un video donde Miriam Ledwin amenazaba a los alumnos, o sea, que si gana Milei, digo, y decía cosas verdaderamente aberrantes sobre mi persona y eso no está bien. Y de hecho... A mí me sugirió, yo lo contesto, a mí me sugirió qué tenía que decir acá, en este programa. Yo le dije que tomaba las sugerencias porque iba a hacer lo que quería. Porque hay un librito así, que se llama Constitución Nacional, que me avala. Claro. Se sancionó el 1 de mayo del 53. Simple. A mí me pasó, salvo toda la diferencia que apareció. Me sugirió lo que tenía, cómo tenía que trabajar. Bueno, por eso, entonces ahí queda bien claro. Además es un fracaso escandaloso la educación argentina, porque Argentina en las pruebas PISA hoy está séptimo en América Latina. Sí, yo voy a estar primero. En el mundo. Sí, En el mundo, digamos, Argentina fue el primer país que eliminó el analfabetismo. sí. Entonces, la realidad es que lo que vos tenés es que hoy, ponele, la mitad de los chicos no entienden lo que leen. No, el 70% o más no puede resolver un problema de matemática básica. Entonces, y ni que hablar con el desastre que hizo la pandemia, porque los chicos que quedaron fuera del colegio, después la reinserción es muy difícil, está costando mucho. Sí. Entonces, no, me parece que bueno, es uno de de las tantas mentiras de que el Estado te ayuda, cuando en realidad el Estado te hunde. Vos me hablas de lo importante y muchas veces los periodistas abordamos lo urgente y los dirigentes también. Te voy a llevar a lo urgente y te corro de lo importante, porque sin duda la educación es lo más relevante. Hoy se anunció un nuevo cuadro tarifario vinculado con las tarifas. ¿Es un tarifazo? ¿No es un tarifazo? ¿Va a repercutir en más inflación? Sí, no, es justo, injusto. Te escucho. A ver, vamos por partes. El problema es lo inmoral del gobierno. Vos tenés un desequilibrio macroeconómico enorme. O sea, yo lo voy a poner en números para que tomemos idea del problema que tenemos. A ver, la crisis del 75, la del Rodrigazo, estalló con un déficit fiscal de 14 puntos sobre del PBI. Sí. La tablita cambiaria en el 81 estalló con 11. La hiperinflación de Alfonsín con 8, la convertibilidad con 7. Y hoy, si vos tomás Nación y Banco Central, estamos entre 9 y 10 puntos del PBI. Está claro que tenemos un problema enorme. Si vos... ¿Decís que todo puede estallar? Sí, claro, está al borde del estallido. Está al borde del estallido. Sí, de hecho tenés indicadores sociales, por ejemplo, que son peores que los del 2001, la antesala del 2002. Sí, claro. Tenés desequilibrio monetario que es el doble del que tenías previo al Rodrigazo. Pensá que el Rodrigazo implicó multiplicar por 6 la inflación y por 5 la cantidad de pobres. Si vos haces ese ejercicio con el ritmo de inflación que trae Argentina hoy, 90%, que es los 7 meses anualizados, lo multiplicás por 6, te vas a 540% de inflación. Y cuando pase eso, bueno, te vas a quedar con pesos en la mano, te los vas a sacar de encima como sea y eso te podría precipitar una hiperinflación.
Puede suceder una hiperinflación, entonces. Sí, porque además cuando vos mirás la dinámica de los activos financieros ligados a la huida del peso, están en línea con lo que vos tenías en el segundo semestre de 1988, la antesala de la hiper. Es decir, la situación de Argentina es muy compleja, tremendamente compleja. Argentina, para evitar un desastre, necesita hacer un programa de estabilización duro. Un programa de estabilización duro tiene siempre 3 patas. Sí, tiene una mala palabra eso, ¿no? ¿Se llama ajuste o no? Bueno, eso depende, digamos, o sea, vos no podés vivir gastando más Sí. de lo que... No, es clarísimo. Para mí no es una mala palabra, pero... No, pero es que, bueno, eso tiene que ver con descripciones matemáticas. O sea, esto es poner las cuentas en orden. A ¿no? ver. Entonces, fíjate esto. Vos un programa de estabilización tiene 3 patas siempre. Tiene una pata fiscal, una pata monetaria y una pata externa, ¿sí? Que tiene que ver con el tipo de cambio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos por ejemplo, uno de los problemas que vos tenés hoy en Argentina, tenés controlado el tipo de cambio. Y en el medio te fumaste las reservas, es decir, las de libre disponibilidad. Menos de 2.000 millones, ¿no? Más cerca de 1.000 que de 2.000 en realidad, Sí, estás ya raspando la olla. Pero fíjate esto, ese exceso de demanda que se genera, porque es un precio que no es el de equilibrio, porque al oficial compraríamos todo, Sí. pero Todesca, digamos, Massa y no sé, y quien ande dando vuelta no nos deja. Eso no es gratis, porque cuando vos tenés eso, quiere decir que en el resto, es un poquito técnico, pero vale la pena. En el resto de la economía tenés un exceso de oferta. ¿Qué quiere decir? Que los bonos, te cae el precio de los bonos y por ende la tasa de interés es alta. Al tener alta tasa de interés, la gente se fuga la plata, no invierte, eso te castiga la actividad, te castiga la creación de puestos de trabajo, hace que los salarios reales, o sea, que la guita que verdaderamente le importa a la gente le rinda menos, y eso genera más pobres y más indigentes. Entonces, y eso es un círculo vicioso, porque entonces vos vas a necesitar más déficit fiscal para dar contención social, y en algún momento esto termina mal. O sea, alguien va a tener que destapar la olla. Es decir, entonces vos O la realidad te lleva puesto, decís vos. Claro, entonces, o haces un programa de estabilización duro, o, digamos, lo único que estás haciendo es tirar el estallido hacia adelante. Sí. Entonces, que eso también es bastante inmoral, porque digo, o sea, ¿qué es lo que está buscando Massa? Massa lo que está buscando es financiamiento para comprar tiempo y que el estallido se corra en el tiempo. Bien, pero eso es un parche, eso no es... te pongo un punto ahí. Me hablás del dólar, entonces vos me decís un solo precio del dólar. Claro, bueno, te lo puedo hacer con un ejemplo. Dale, vamos. Digo, creo que hasta puede ser digno de tus Dale, ejemplos. dale, a ver. Vos vas en el auto por una avenida. Sí. Sí, al máximo que te permite las reglas, por Sí, decirlo de alguna 60. manera. Sí, bueno, ponele que te encontrás con un semáforo que tiene la luz roja y la verde a la misma vez encendidas. ¿Cómo crees que termina eso? Y que o chocás al que cruza o te pegan de atrás. O sea, con lo cual termina en una piña. Sí. Bueno, ¿por qué? Porque es una señal. ¿Y cuál es el problema? Que para un evento solo, digamos, circular, digo, te están dando 2 señales. Sí. ¿No? Entonces, como que complicado. Entonces, bueno, el sistema de precios es lo mismo, es un mecanismo de transmisión de información. Sí, que después los agentes se coordinan, algunos serán compradores, otros serán vendedores, y si la oferta y la demanda no coinciden, se ajustarán los precios. Ahora, ¿cuál es el problema? Ahora, si vos a una mercancía le pones un montón de precios, es como que tengas un semáforo. ¿Sabes cuántos precios hay del dólar en Sí. Argentina? Casi 30. Sí. Bueno, digo, entonces la señal está recontracontaminada. Tenés un problema fenomenal y eso es lo que hace que Argentina hoy tiene un PBI per cápita que es 16% inferior al que teníamos en el 2011. Estamos en línea con el año 73, tenemos una productividad del año 50, por eso tenemos más de 40% de pobres, porque cuando actualices los números con la inflación que corrió y la pérdida del salario real que hubo, lo que vas a ver es que la cantidad de pobres explotó. Sí, Javier, ¿por qué tenés 2 puntos más para desarrollar? Sí, está el tema fiscal y el tema monetario. Entonces, viste, tenemos un problema fiscal grande, ¿no? Sin duda, sin duda. Bien. A ver, supongamos que, y si vos haces un buen plan de estabilización, vas a poder rolear deuda de central, lo podés manejar. O sea, ahora, después te quedan 6 puntos del PBI. La pregunta es, ¿quién es el que tiene que hacer el ajuste primero? Porque esto es solamente un punto del PBI y todo contra el sector Bien, privado. ¿quién lo tiene que hacer? Primero tiene que arrancar la política, tiene Sí. que dar el ejemplo. Los jubilados no.
Pero no, acá vos lo que tenés que cortar son las... Bueno, los jubilados son los más castigados por este gobierno. Sí, claro. Es decir, la pérdida de poder adquisitivo real de los jubilados, o sea, acá perdieron brutalmente los jubilados, que son los que más perdieron, el sector privado no registrado, un poco los empleados públicos y el sector privado registrado empatado, por decirlo de alguna manera. Sí. Pero vos lo que tenés que hacer, el ajuste tiene que recaer en la política. No puede ser... Esto es lo mismo que hizo Macri. Macri no ajustó nada a la política. ¿Ajustó dónde? Me decía hay que ajustar la política. Se tiene que bajar los sueldos de los diputados, por ejemplo. ¿Quién? Bueno, a ver, poneme un ejemplo. A ver, no, por ejemplo, yo lo que propongo es eliminar la obra pública. Sí. Porque primero que es una fuente de corrupción, es falso que genere trabajo, porque en realidad cuando vos... Alguien la tiene que pagar. ¿Con qué la pagás? Con impuestos, con lo cual estás destruyendo puestos de trabajo en otra parte de la economía, para hacerlo fácil. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Vos podés eliminar la obra pública. Hay una partida que son 5 puntos del PBI, son las transferencias discrecionales. ¿Quién construye? Terminamos la obra pública. ¿Quién construye? Lo hace el sector privado. Digo, en Chile lo hace el sector privado. ¿Cuál es el problema? ¿Me entendés? O sea, vos sabés que el régimen de iniciativa privada que yo estoy proponiendo, que es el que usa Chile, Chile lo empezó a implementar porque cuando hacen el plan de estabilización no tenían plata. Claro. Entonces dice, bueno, pero ¿quién va a hacer las obras públicas? Nosotros no tenemos ni un mango. Y bueno, diseñó un régimen de iniciativa privada, que es el que yo estoy proponiendo, que obviamente a nadie le interesa. ¿Por qué no le interesa? Porque una de las claves que tiene ese régimen de iniciativa privada es que la plata no pasa por las porosas manos de los políticos. ¿Me comprendés? Entonces a nadie le interesa lo que yo estoy proponiendo. ¿Y los políticos ganan mucho, Javier, o no? Bueno, Viste que el salario se mide por productividad. Vos debería medirse, ¿no? Claro. Bueno, de hecho, el salario debería reflejar el valor del producto marginal del trabajo. Claro. Perdóname que me empujaste a que sea técnico. Bueno, no, pero, está bien, sí me encanta. Te escucho con atención. Y eso tiene dos dimensiones. Tiene la dimensión de la productividad. Y fíjate esto, del falso conflicto que proponen todo el tiempo los políticos, porque tratan de establecer un conflicto entre el empresario y el trabajador. Y en realidad ese conflicto no es tal. Porque si vos invertís más, suponete que vos sos el empresario que invierte más, tenés más maquinaria, sos más productivo y vos ganás y te van a pagar más. Y después hay una dimensión que es el valor, que tiene que ver con el precio. Es decir, porque vos podés producir algo, pero si no lo quiere nadie en el mercado, ¿cuánto te pueden pagar? Nada. Nada, no vale. Porque está quebrado. Sí. Es decir, ese negocio no tiene que existir, no lo quiere nadie, por eso el precio no cubre esos costos y por ende vas a la quiebra. Entonces, justamente, vos solamente podés ser exitoso en el capitalismo sirviendo al prójimo con bien de mejor calidad a un mejor precio, eso se va a manifestar en el precio del bien, y siendo productivo. Si vos juntás las dos cosas te llenás de plata, pero sos un benefactor social, porque además le estás dando laburo a la gente, le permitís que acceda a los bienes más baratos y eso además le permite que comprar otras cosas. A ver, vamos a llevar los ejemplos de países, ¿sí? Australia y Nueva Zelanda, por lo que tengo entendido, no tiene sistema de subsidios, ¿correcto o no? Bueno, son de los países más libres del mundo, además. Sí. Es ¿Y más le va bien o le va parecido. mal? No, les va excelente. Ah, le va bien, ok. Bueno, son países que están liderando, están en el pelotón Sí. líder de los países con mayor libertad económica, que es lo que yo propongo. ¿Y le va bien o mal? Le va fantástico. Sí. Mirá, a ver, aquellos países que abrazan las ideas de la libertad Sí. son 8 veces más ricos que los reprimidos. El decil más bajo de la distribución... ¿Cuáles son los reprimidos? Cuba, Corea del Norte. Cuba, Corea del Myanmar. Norte, Venezuela. Argentina, Nicaragua. Va por todo el tiempo perdiendo libertad económica. ¿Me comprendés? O sea, o el ejemplo de Venezuela. Tenés casos, digo, Sí. donde van perdiendo libertad económica y cada vez se hacen más pobres. Porque la clave sobre la que funciona el sistema capitalista, por eso te voy a contar algo. Contame, Cuando vida. yo vi el video que vos estabas Sí. discutiendo, la de las retenciones Sí. y el teléfono celular de El una iPhone. chica, ¿sabes qué? Se lo envié a Alberto Venegas Lynch, hijo, a nuestro máximo prócer de la historia del liberalismo. Y, ¿me entendés? O sea, y estaba feliz. Cómo, digamos, un comunicador había logrado transmitir el problema implícito de derecho de propiedad. Entonces, la misma persona que criticaba las retenciones, cuando le tocaron la propiedad privada de ella, reaccionó. O sea, te digo, es para
es para difundirlo todo el tiempo. Es una obra de arte lo que hiciste. Perdón No, te agradezco, te agradezco. que parezca que soy un lisonjero, pero No. vos sabés que yo soy un tipo muy áspero. Si, Sí, ya lo sé. si hubieras dicho una pavada, te lo Me decía. sorprende lo que está diciendo. No, pero aparte lo compartí con, Sí, con lo sé, el prócer del liberalismo. Me consta. O sea, y nada, la satisfacción de ver cómo alguien internalizó la idea de la propiedad privada con el precio. Es la clave eso. ¿Me comprendés? Y entonces, aquellos países que Sí. son más libres, que esto es lo que quiero mencionar también. El decil más bajo de la distribución, es decir, los que peor están, ¿eh? Están el doble mejor que el 90% de la sociedad reprimida y gana 11 veces más. Claro. ¿Me comprendés? Tenés 25 veces menos de pobre en el formato estándar, 50 veces menos en el formato extremo. La gente vive un 25% más. Los, Es decir, los pobres de Nueva Zelanda probablemente viva mejor que alguno de clase media alta de Argentina. obviamente. Eso me está diciendo. Exactamente. Entonces, porque acá lo importante es agrandar la torta. Sí. Y además la discusión ¿La torta se agranda con menos o con más Estado? con menos Estado. Con menos Estado. Cuanto menos Estado tengas, tenés... Porque ¿qué es el Estado? El Estado es una organización criminal, Una organización criminal. sí, una organización violenta, que vive de una fuente coactiva de ingresos, que son los impuestos. Por ende, los políticos son ladrones. Por eso yo devuelvo mi dieta. Sí. ¿Por qué? Porque para mí me parece un robo. Es decir, el accionar del Estado. Entonces digo, yo no lo voy a validar. Entonces, ¿qué hago? Te devuelvo la Para, y dieta. si sos presidente, ¿qué haces? ¿Devolves el sueldo? ¿Lo sorteás? Digo, es un tema, digamos, es una función ejecutiva. Va, capaz me decís, no quiero ser presidente, pelado, no sé. No, igual, o sea, no, nosotros estamos trabajando fuertemente Ya lo sé. para la presidencia. Entonces, ahí habrá que evaluarlo porque esto ya es una función ejecutiva y el problema es que puede ser que tenga un conflicto de intereses dar conferencias. Yo hoy puedo dar conferencias, ¿me comprendés? Sí, claro. Hoy puedo, digamos, Sí. y no tengo conflicto de intereses con lo que hago. Pero yo no sé si eso se puede hacer siendo presidente. O sea, porque en realidad yo vivo de mis conferencias. Sí. Entonces, esa es la realidad. Por último, y te despido, es la primera vez que hemos hablado tanto así de economía dura y me encanta, y hay mucha gente mirándote, lo cual también es un logro poder transmitir economía en la tele, ¿sí? En un canal tan popular como este. ¿Qué hay que hacer con el IVA, Javier? Rápido. No. El IVA es Sí. un impuesto absolutamente violento. Es decir, vos pagaste, pero todos los impuestos son Sí. violentos. Vos tenés que achicar todo lo que puedas el Estado. Porque en el fondo, cuando vos no llegás a fin de mes, porque te sobra Estado. Además, lo que hay que comprender, se llaman impuestos. O sea, vos, algo que es impuesto, ¿qué es? Es un cercenamiento a tu libertad. Entonces, y todo lo que te dicen que el Estado es eficiente, bueno, no existen todas esas cosas son mentiras. Lo voy a hacer Bien, en dale, rápido. dos dimensiones, please. Una es, suponete lo siguiente, respetar la vida del otro está bien, Sí, claro, asesinarlo está mal. está mal. Que entonces no me vengan con esas teorías del valor medio, porque digo, la tortura también está mal. ¿Me comprendés? Entonces, no es un poquito sí, un poquito no, un poquito de dolor, no, nada. Lo que está mal está mal. Robar está mal. Los impuestos son un robo. Por lo tanto, está mal. O sea, lo primero que hay que hacer es que hay que identificar que el Estado es el enemigo. Y lo otro es que es mentira que existe el Estado eficiente. No existe el Estado eficiente. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque vos tenés 4 formas de gastar la plata. Podés gastar la tuya en vos mismo. Vos sabés lo que te costó Sí. ganarla y lo que querés. Vos después podés gastar la tuya en otros. O sea, ¿qué haces? Minimizar los costos. Sí. Después podés gastar la de otros en vos. Despilfarrás. ¿Cuál es la peor forma? Gastar el dinero de otros en otro. Como señala Thomas Sowell, no hay nada más estúpido e irresponsable que darle a gastar a alguien una plata sobre la cual no la genera y no tiene responsabilidades sobre los resultados. Entonces, cuando pasa eso, en lugar de llamarse estado de bienestar, se tendría que llamar estado de malestar. Entonces, porque yo te he Sí. podrido escuchar a estos políticos ladrones basura que dicen, no, hay que hacer eficiente el Estado. Primero, nada puede ser eficiente si partió de un robo. Y segundo, aun cuando hubiera un consenso para hacer esa financiación, tampoco lo puede hacer eficientemente porque no puede internalizar los costos, porque no sabe cuáles son tus preferencias y además no la ganó él. ¿Y entonces? Eliminamos el IVA.
lo que hay que hacer es bajar todos los impuestos. Por eso pero también tenés que bajar Volvamos el al gasto caso del público. iPhone. Y con esto te despido porque sé que estás con la agenda apretada. Volvamos al caso del iPhone. Yo acá tengo uno, yo me lo compré. Sí, vos debes tener uno también, No, sé. yo tengo... Es otra marca, bueno. Sin el IVA, ¿esto cuánto sale? Y tenés que sacarle el 21%. El 21%. Si valiera 121, pasaría a valer 100. Pero no es solo eso, Sí. Esteban. El 50% de las cosas que compramos es del Estado. O sea, en lugar de haber hecho esa basura del etiquetado frontal, que es un avance sobre la propiedad privada, que tiene un montón de defectos desde lo conceptual, ¿por qué en el etiquetado frontal no ponen cuánto tiene de impuestos? Porque recién la chica que vos estabas reporteando, que te decía el turismo, ¿me entendés? Casi el 60% son impuestos del pasaje. Los autos también. O sea que cuando... Sí, bien. Entonces vos fijate, bueno, si tenés un auto de alta gama, estás arriba del 75%. Bien. Entonces, vos cuando recibís 100 en el bolsillo, tu empleador pagó 165. Ahí 65 se fueron por un lado. Y cuando te das vuelta y vas a gastar esos 100, el 50% es impuesto. Quiere decir que el Estado se lleva el 70% de lo que generás. O sea, nos convirtieron en esclavos. Por eso Argentina se hunde. Porque Argentina desprecia la libertad. Gracias, Javier, por haber venido. Gracias, Esteban. ¿Estuviste cómodo? Sí, fenómeno. Gracias. Estoy muy agradecido y muy honrado, porque la verdad es que es un gusto ver cuando alguien logra comunicar ideas tan profundas y tan complejas de manera tan simple. La verdad que es admirable lo que has hecho. Gracias, de verdad, Javier.